a Rodrigo en nombre que es representante acá de la SC. Agradecer también a Roberto que participó en la campaña con nosotros de Yo Creo en el Derecho de Autor. Un saludo a la Gaby y muchas gracias a ti, Ana Josefa, por moderar el panel. Así que contarle un poco, digamos, que cuando se crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es solamente hace 3 años, la ley que crea el Ministerio establece por primera vez una función general a un organismo público, que es el Ministerio, de promover y difundir los derechos de autor. Y eso es una novedad, porque antes, digamos, el único organismo que tenía asociada materias de derecho de autor era la parte registral, el DDI, que forma parte ahora del sector del patrimonio, que es donde uno inscribe las obras. Pero no había ningún organismo público que tuviera una función general de promoción en materia de derechos de autor, y por ese mandato que la ley le otorga al Ministerio, que es una obligación y una función, se crea la unidad de derechos de autor para materializar esta tarea, digamos, que es muy importante. O sea, históricamente los derechos de autor, a mi juicio, han quedado como atrás mano, y me parece que es un tema muy relevante y que hay que darle la importancia que tiene, y por eso mismo estamos haciendo la campaña. La unidad empieza a funcionar el año 2019, y durante este año, digamos, 2020, se han hecho una serie de actividades, donde las más relevantes, digamos, para contarle un poco, han sido una actividad que se llamó Derechos de Autor en Casa, que fueron instancias de formación o capacitaciones para artistas y creadores. Se hizo una en cada región del país, vía Zoom o vía medios electrónicos, y participaron, al final logramos capacitar, entre todas las capacitaciones y otras, digamos, extra, a más de 1000 personas artistas y creadores, lo cual es muy, digamos, valorable. Fue una instancia, digamos, que todos agradecieron mucho, porque además contestábamos las preguntas que ellos tenían respecto de sus quehaceres particulares. Además, digamos, para ordenar la casa también se dictó, y hemos trabajado un montón dentro del ministerio, se dictó un instructivo ministerial sobre derecho de autor para que no hayan infracciones primero en casa, en nuestro propio ministerio, para poder difundir. Históricamente, digamos, no muchas veces por mala intención, pero sí por ignorancia, la gente, digamos, y este es el diagnóstico que nosotros tenemos, no saben muchas veces, digamos, cómo se respeta el derecho de autor, qué es el derecho de autor, qué hay detrás, digamos, del derecho de autor, y por eso también tenemos que partir en casa. Hicimos este instructivo ministerial, hemos revisado un montón de documentos dentro del ministerio, la idea es un poco ordenar también la casa. Logramos también, digamos, algunos convenios con otros organismos públicos, como por ejemplo la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde hicimos un convenio para facilitar la denuncia de delitos o infracciones asociadas a los derechos de autor. Y además teníamos, digamos, dentro de este proyecto de este año, una campaña de derechos de autor. Y la campaña nació un poco del diagnóstico que nosotros teníamos, que era que la gente en general sabía muy poco lo que era el derecho de autor, y no sabía, digamos, por qué existía el derecho de autor, qué es lo que había detrás del derecho de autor. Pero para desarrollar la campaña no quisimos hacerlo solos, sino que nos reunimos, digamos, con agentes que nosotros consideramos relevantes dentro del ámbito de los derechos de autor, y por eso nos juntamos con cada una de las entidades de gestión colectiva, nos juntamos con los consejos sectoriales dentro del mismo ministerio, nos juntamos con la Unión Nacional de Artistas, y así con un montón de actores, digamos, para poder pedirle a ellos cuál era la visión que tenían respecto de una posible campaña, cuál era el diagnóstico que ellos tenían, qué, digamos, enfoque le darían a la campaña, etcétera, etcétera. Y de ahí salieron, bueno, varias ideas. Obviamente no todos tenían la misma idea, pero en general hubo algunos aspectos, digamos, que coincidieron, digamos, en todas las reuniones que tuvimos con esas entidades o sectores, que lo primero fue proponer una campaña propositiva o positiva, en el sentido de que en el pasado la mayoría de las campañas de derecho de autor se centraban en el elemento infraccional. O sea, no sé si se acuerdan, pero cuando uno arrendaba un VHS, había en fondo salía un pirata al comienzo del video, etcétera, y que nosotros creemos que también es un factor importante. Efectivamente, las infracciones de derecho de autor, y por eso también lo suplimos, digamos, con el convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, etcétera, tiene una parte infraccional, y uno, si infringe el derecho de autor, está sujeto, digamos, a penas, a delitos, incluso podría ser penas privativas de libertad. O sea, esto usted no es un chiste. Pero creíamos que faltaba un aspecto positivo, y eso también lo plantearon, digamos, los distintos sectores, y por eso mismo la campaña, digamos, tiene por objeto mostrar el derecho de autor de una forma positiva y mostrar el círculo virtuoso que se da cuando uno respeta el derecho de autor. En el sentido de que yo, cuando respeto el derecho de autor, estoy valorando el trabajo de un creador. Ese creador siente valorado su trabajo, puede en el fondo seguir creando obras, y eso finalmente repercute en un aumento del acervo cultural, un aumento en la cantidad de obras que finalmente el usuario puede, digamos, tener acceso tarde o temprano y de alguna forma u otra.
recordemos que el derecho de autor luego de un plazo, digamos, pasa en las obras de patrimonio cultural común y cualquier persona las puede usar, digamos, libremente, por lo tanto es un círculo virtuoso que hay que ir respetando para aumentar, digamos, el acervo cultural y todos ganamos frente a eso. Un segundo punto, perdón, si quiere interrumpirme nomás, Dale. Está bueno. un segundo punto muy importante que salió, de hecho, en una reunión que tuvimos con la SCD, fue el tema, digamos, de educar en materia de derecho de autor. Y por eso, la campaña, nosotros el diagnóstico que hicimos fue que, en general, digamos, el conocimiento del derecho de autor era muy básico, por lo tanto, la campaña, los videos que vimos todos tienen por objeto impactar solamente, o sea, que la gente empieza a hablar del tema del derecho de autor, pero todo el contenido va, digamos, después a un sitio web, que es el sitio web de Derecho de Autor, que es cultura.gov.cl/derecho de autor, donde la gente, digamos, puede entrar y ahí puede encontrar más contenido porque es muy importante ir educando en materia de derecho de autor. Se dio en esta reunión que yo te decía con la SCD, salió un ejemplo, por ejemplo, con lo que pasa con la ecología o el medio ambiente. Hace 10, 20 años atrás no existía esta conciencia, pero se fue educando, digamos, en los colegios, etcétera, etcétera, y hoy día, en el fondo, la gente más joven recicla, va al reciclaje, etcétera, etcétera, y todo este movimiento finalmente hace que la industria tenga que tomar acciones concretas respecto, digamos, al medio ambiente y a la ecología. Y eso mismo, en el fondo, creemos que debiese pasar con el derecho de autor. Y por último, y para no también latear el panel ni monopolizar la conversación, lo que sí, en el fondo, quedamos todos de acuerdo es que este es solamente un primer paso. O sea, esta campaña no viene en ningún caso a solucionar el tema de los derechos de autor y los derechos conexos en Chile, sino que es solamente un primer paso, de un puntapié inicial, digamos, de esta unidad que viene a materializar esta función, digamos, del ministerio que tiene ahora en materia de derechos de autor y creemos que tiene que ser, digamos, una política de Estado independientemente del gobierno de turno que esté. Esto, digamos, nos importa a todos y tiene que extenderse hacia el futuro. Así que la campaña en el fondo pretende eso, pretende también valorar y mostrar el trabajo que hay detrás de una obra y ese es el motivo por el cual existe el derecho de autor y respetarlo implica, digamos, un reconocimiento a los creadores que hacen un montón de trabajo, digamos, detrás de cada obra. Es que es súper importante lo que dijiste, fíjate que yo no había pensado lo que tú estás diciendo, que de repente hasta los mismos involucrados no tenían claridad de cómo operaba. Yo creo que la SCD es la que tiene mucha antigüedad, yo la tengo asociada, porque Sociedad Chilena de Derecho de Autor, y creo que se ha hecho un trabajo importante en ese sentido, pero por ejemplo, la Gaby y yo que nos movemos en el mundo del cine, a mí me pasa cuando hago ciclos de cine, ni yo tengo tan claro, sé que si es con fin educativo, pero cosas así, ¿no es cierto? O sea, ¿qué películas yo tengo derecho? Y si es un seminario, ¿qué puedo es el trailer solamente? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces creo que es importante lo que tú estás diciendo y que además que quede en este sitio que tú estás mencionando, que uno pueda consultar, ¿ya? ¿A qué va? Ahora, como dices tú, ya han hecho harto en realidad, pero justo les tocó un año en pandemia, que estábamos hablando, que todo el mundo estamos conectados, y yo creo que los derechos de autor probablemente es cuando más han sido vulnerados. De manera que, así, yo sé que tienen un montón que hacer, están partiendo, pero, ok, esta campaña ha sido importante, esta información, ¿qué es lo que viene, José? ¿Qué es lo que viene ahora? Efectivamente, o sea, como yo te comentaba, este es solamente un primer paso. Ahora estamos, digamos, armando justamente el plan de acción para el año 2021. Vamos a tratar de consolidar esto. Van a haber más capacitaciones. Las capacitaciones que hubo, digamos, este año fueron, digamos, generales. El próximo año tenemos pensado hacer capacitaciones sectoriales. Como tú mismo dices, el tema del derecho de autor es un tema súper complicado. O sea, incluso los mismos artistas y creadores no saben, digamos, bien de repente cuáles son sus derechos ni cómo defenderlos. Sí. Y por otra parte, incluso dentro del mundo de los abogados no saben bien, digamos, porque es un tema, digamos, un poco rezagado y además hay muchos vacíos, hay temas discutibles, etcétera, etcétera. Entonces, nos parece que la instancia formativa es fundamental en este aspecto y yo creo que da lo mismo un poco entrar en los detalles, o sea, uno siempre puede ir a un experto y preguntarle, digamos, qué es lo que pasa en particular, si puedo aplicar una excepción, digamos, en un caso particular, pero la conciencia que nosotros queremos crear, que es lo que debiese estar, digamos, en todos nosotros, es solamente que cuando yo uso una obra, la regla general es que tengo que pedir permiso. Entonces, preocúpate de eso. Hay excepciones, si la obra, por ejemplo, del autor murió hace más de 70 años, pasó a patrimonio cultural común, uno la puede usar sin pedir permiso y sin pagar, pero en el fondo uno debiese tener la regla general en la cabeza y decir, oye, quiero usar esta obra. Entonces, hacerme la pregunta, ¿hace cuánto murió el autor?
cabe dentro de alguna excepción, si no cabe dentro de alguna excepción, o el autor en el fondo murió hace menos de 70 años, etcétera, tengo que pedirle permiso al autor. Y ahí juegan un papel fundamental, por ejemplo, la entidad de gestión colectiva, porque uno puede ir, digamos, a una entidad de gestión colectiva y pedir una licencia a través de ellos, y Ya. si no está afiliado del autor, habrá, digamos, que pedirle permiso de alguna forma. La autorización en el mundo del derecho de autor es bastante informal, o sea, uno podría mandar un mail y ya vale, es válida como autorización, o sea, no requiere ninguna formalidad. La sesión ya tiene algunos requisitos más complejos, pero una autorización es una cuestión bastante sencilla, entonces no cuesta nada contactarse de alguna forma con el autor, pedirle permiso, el autor verá, digamos, el caso particular y decidirá si ese permiso que da en fondo pide alguna remuneración porque él lo encuentra justo, o a lo mejor el mismo autor dice que en ese caso, digamos, dará una autorización gratuita, eso queda a juicio del autor, y pueden ser las dos cosas, o sea, el autor es el que decide eso en las circunstancias, digamos, específicas. Sí. Muchas gracias. O sea, yo creo que es clarito, hay harta pega. Bueno, Rodrigo, que eres como dueño de casa y además que eres músico, pero también estás en la SCD, que ya la acabo de nombrar. Habíamos conversado un poco, pero ¿cuál es tu diagnóstico del tema en Chile? ¿Y cómo ves que puede aportar en campañas como esta? Bueno, primero que todo, bueno, un abrazo a la distancia para todos acá en este panel que tiene una significancia importante para nosotros y también para las generaciones. Ojo que esto es el principio de algo y esto también es una muestra de todo el trabajo que hay que hacer, que es muchísimo, en mi opinión. Creo que yo felicito a José por todo lo lo que ha realizado en la unidad. Tengo que ser súper sincero en el sentido de que hay otros países en donde hay oficinas de derecho de autor que al final empiezan a complicar las cosas hacia el otro lado, empiezan como a trabajar muy duro contra la gestión colectiva y contra las entidades. No es el caso de lo que ha pasado con nosotros. Creo que la campaña que se está haciendo está súper bien enfocada. Y yo añadiría un punto más. A mí hay temas que en lo personal me preocupan y que tienen que ver con un mundo en donde cada vez el medio tiene menos importancia y el contenido tiene más importancia. Antes importaba el gadget, el dispositivo tecnológico, y cada vez importa más lo que está dentro, porque en el fondo uno puede tener una televisión 4K o puede tener un súper buen parlante y todo, pero todo eso vale nada si es que no tiene contenido adentro. Entonces es súper importante transmitirle a la gente y transmitirle sobre todo a los creadores la importancia de eso. A nivel de sociedades de gestión colectiva, lo que estamos conversando son las distintas amenazas que existen respecto al derecho de autor. Y lo primero que hay que decirle a toda la gente es que el derecho de autor es en el fondo el valor que tiene una obra que enriquece una experiencia. Eso es esencialmente el derecho de autor. Si yo voy, por ejemplo, a un mall y está sonando una música detrás, la experiencia es radicalmente distinta a que yo estoy paseándome por ese mall y siento solamente el ruido de gente o siento, ¿cómo se llama?, la ansiedad de la gente. Sí. Cuando yo estoy en un supermercado y en ese supermercado está sonando, por ejemplo, un tema de los Jaiba o un tema del Elton John, la experiencia cambia y se nota la diferencia. Lo mismo también, cómo enriquece una película, un viaje que uno está realizando. Entonces, ahí es donde está presente implícitamente el derecho de autor, y mucha gente, y sobre todo los creadores, no lo perciben. Entonces, después, cuando tú hablas con creadores y con gente que son nuevos creadores, te dicen, no, pero si a mí Spotify me paga por las regalías o sea, quiero decir, Spotify me paga por mis reproducciones, o por otro lado, no, es que YouTube a mí qué, el derecho de autor a mí me paga porque me pagan por las reproducciones. Y eso no es el pago del derecho de autor. El pago del derecho de autor lo hacen todas estas plataformas directamente a las sociedades de gestión colectiva, y estas a su vez distribuyen en función de cuánto han sido usadas cada una de esas obras. Entonces, a nivel de sociedades en distintos países, vemos muchos temas con amenazas, por ejemplo, como amenazas, como por ejemplo que empiezan a salir leyes que dicen, o iniciativas de leyes que dicen, mira, sabes que en realidad para que le vaya mejor a los restaurantes o para que le vaya mejor a los hoteles, no les cobremos derecho de autor. O por ejemplo, iniciativas que dicen, mire, en realidad
las plataformas, estas grandes plataformas de streaming que están en este momento dominando lo que es el mundo y la difusión, agarran nuevos creadores y establecen cláusulas que se llaman las cláusulas de buyout, que te dicen, mira, en realidad tú pagas esto, y de ahí yo en adelante puedo usar la obra todo lo que quiera, y no te pago nunca más un peso, aunque la canción llegue y se transforme en una cuestión de alcance mundial. Entonces, esas son las cosas que pueden proliferar si es que no se entiende la importancia del derecho de autor. El derecho de autor, en el fondo, lo que cambia una experiencia, enriquece una experiencia y hace que esa experiencia sea mucho más gratificante. Y dentro de eso, por lo mismo, tiene que ser valorado y justamente retribuido, porque en la medida que se retribuye justamente, más que hablar de crecimiento y más que hablar de millones, estamos hablando de sustento. Esa gente que recibe dinero asociado al derecho de autor, tiene después dinero para poder grabar otro disco, o para poder hacer otra película, o para poder hacer otro videoclip. De eso se trata, más que un aspecto punitivo que de por sí, lamentablemente, tiene que existir. Pero cada vez ese elemento punitivo puede ir siendo de menor relevancia en la medida que la gente lo entiende, porque cuando la gente lo entiende, incurre menos en una infracción. Y el día de hoy, más encima, la tecnología y las plataformas, lo que han logrado es que en realidad todas estas obras, de una u otra forma, se mantengan protegidas, y cuando uno, por ejemplo, quiere utilizarlas, llega y contacta al autor y le pide el permiso correspondiente al valor que corresponda según cuál sea la entidad que lo solicita. Así que a mí me parece muy bien esto. Creo que es importante que sobre todo los creadores de todas las artes y la música se enteren de este tema, porque yo siento que no lo tienen internalizado y hay mucho que educar ahí al respecto, y de repente muchas cosas se confunden, y de repente en esa confusión, al final los principales que se ven beneficiados no son los mismos creadores, sino que son aquellos que eluden o terminan pagando menos de lo que deberían pagar, producto de que el tema del derecho de autor está difuso. Entonces, me parece muy bien que se defienda y se difunda. Sí, es muy importante lo que estás diciendo, y además mirando uno la campaña, hay que entender que este es el trabajo de los artistas. O sea, y que tú, si te saltas el derecho, tú le estás robando su trabajo. Eso no se lo vas a hacer a un abogado, un psicólogo, un médico, no sé, es lo mismo. Es el trabajo de un artista y, como bien dices tú, es lo que le permite seguir adelante, hacer otras creaciones, vivir de lo que ama. Es un mínimo respeto, bueno, que yo esperaría para mí misma también. Por ejemplo, le decía, conversando, decía, bueno, uno como periodista también, su trabajo puede también ser mal utilizado. Yo lo escucho de repente en las redes, que lo toma algún sitio, por ejemplo. Hay un tema, yo creo que uno debería tener esa capacidad de entenderlo, pero sí, es necesario. O sea, hay un montón de detalles que yo los he estado escuchando ustedes dos y que yo creía saber y faltan. Sí, porque hay una complejidad en ese sentido. Bueno, y hablamos, Gabriela. Sí, perdona, dime. Complemento muy brevemente, en realidad, porque al igual que José, no se trata de monopolizar la discusión, pero es súper importante tener todo este tema presente, porque lamentablemente cuando el artista está empezando, o cuando el artista, lo único que quiere es que lo difundan. Entonces, claro, no, mira, pásame, no te preocupes, no, te doy permiso para todo. Pero después, cuando se da cuenta que la cosa agarra vuelo, y que hay dinero involucrado, y que hay gente que está recibiendo dinero por eso, y que tú no estás recibiendo la justa retribución por ese trabajo, ahí recién te empieza a conectarte con el tema del derecho de autor. Antes en realidad te resulta un tema muy agrio y que no lo entiendes. Entonces es súper importante educar a la gente desde el principio, porque si educas desde el principio, la gente está preparada para ese momento que tarde o temprano llega, en que alguna obra que uno tiene, ¡pum!, adquiere una difusión masiva. Sí, es importante, no sé, yo te lo digo como periodista, ustedes bien saben que el sector periodístico está hace tiempo, no solamente por el COVID,
hay muchos problemas, precisamente por la difusión de las noticias online, de lo mismo que estamos hablando, ¿no? Y los medios están muy complicados y qué sé yo. Pero yo siempre le digo a la gente más joven, hay mucha más gente joven que yo, porque yo tengo muchos años, o la gente que, como bien, que pronto dice, claro, te da una oportunidad, le digo, no, tu trabajo tiene un valor. O sea, tú no escribas algo o no comentes algo si no hay un pago de por medio. Eh, a veces uno puede entender que los medios están complicados y el pago no va a ser, pero tienen que entenderse que si no después vas a hacer siempre, es como la beneficencia. Tú, a ver, elige tú con quién quieres hacer la caridad, pero la gente tiene una empresa. ¿Por qué está ahorrándose en ti, en tu trabajo? No, eso no puede ser. Entonces, si tú vas colocando, por ejemplo, yo como te digo, soy periodista, yo creo que tú lo puedes hacer solo pensar a todas las personas que de repente les gusta mucho piratear, decir, a ver, ¿a ti te gustaría que tu trabajo te lo bilaran así o que tú trabajaras gratis? No, porque hay un esfuerzo detrás, ¿no? O sea, es súper importante. Y bueno, aquí hay un tema que también me involucra a Gabriela. Yo trabajo mucho con el cine, naturalmente, yo hago crítica de cine principalmente. Bueno, y Gabriela ha estado, siempre nos encontramos por ahí en estas cosas de cine. Yo creo que esto hace un año tremendo para todo, sobre todo para para el cine, porque se han abierto más medios no necesariamente lícitos. ¿Ustedes tienen una agenda como para impulsar la protección de derecho de autor, sobre todo en este escenario tan complejo en que estamos ahora? Hola. Hola. Hola, hola a todas, todos. Desde la PCT, desde la Asociación de Productores, no hemos tenido como, o sea, claramente el tema de la pandemia afectó como a todas las artes, pero principalmente hizo reinventarse, ¿no? Y el tema de las plataformas, surgieron un montón de nuevas como salas virtuales, nuevos sitios, y a la vez muchos estrenos comenzaron a suspenderse, ¿no? Los que eran físicos, pero a pasárselo a lo virtual. Y eso se produce como finales de junio, más o menos, y todo julio, y se hizo un boom entre julio y agosto. Y paralelamente a eso se hizo un nivel de aumento de piratería, o sea, como que todos los productores cada vez que estrenaban una peli al otro día bajando y denunciando de sitios, y es algo de lo que comentaba también Rodrigo y José, que creo que la educación también va, por un lado, al público, ¿no? Al consumidor, y darle un valor a eso, porque no sé por qué la cultura siempre, el consumo cultural tiene que ser gratis, como que hay una falta de educación en eso y de conocimiento, y por otro lado, el medio, por lo menos hablándonos en el audiovisual, que es algo que siempre comentamos entre los productores y productoras, son los que más muchas veces ven ciertas películas que se piratean. Pasó un caso de una película que se pirateó desde Argentina, ¿no? Que es de un estreno desde afuera, y circuló esa película pirata en un foro, en un grupo de Face, que es del mismo gremio, por así decirlo, ¿no? Del mismo equipo audiovisual, por así decirlo, de técnicos, etc. Entonces, como que uno dice, ¿cómo? Si vos trabajas en esto, sabés todo el proceso que se genera, ¿no? Todo lo que cuesta, como decía Maite ahí. Un documental puede estar 5 años, todo el proceso entre investigación, el guión, el desarrollo, después el seguimiento a los personajes, después hasta que uno termina la película, el recorrido internacional, etc. Y el estreno es parte fundamental, o sea, es el otro 50% de la película. Muchas veces nuestros colegas creen que el 50% de la película, y muchas veces los directores, o directora en este caso, creen que es hasta que se terminó la peli. O sea, como terminé el rodaje, hice la post y ahí se acabó. No, hay todo otro 50% que es la internacionalización de la película, el tema del recorrido, la distribución, la explotación, y si realmente eso no se cuida, no se valora desde... No solamente porque por un lado era lo que explicaba Rodrigo, una cosa son las salas de exhibición o los espacios de exhibición, y otra cosa también son los espacios físicos, o sea, que siento que pasa desde hoteles, desde hospitales, clínicas, centros de salud, etcétera, que uno va y ve imágenes, ¿no? No es gratis eso, ¿no?
y, o sea, y si te tomas un bus a tal lugar que, no sé, yo las Sí. veces que me tomaba te repiten la misma peli, y claramente esa empresa de bus no está pagando ese derecho, ¿no? Porque ves la copia que aparece un sello gigante y uno dice, no lo puedo creer. Entonces, existen estas sociedades de gestiones y sí me parece importante que está la sociedad de gestión, pero también haya voluntad y políticas públicas, ¿no? Porque sin eso nosotros podemos, Ejeda el año pasado perdió un juicio muy importante sobre derechos en cuanto a las repeticiones de las cadenas de señales como los cable operadores, ¿no? Y una cosa decían, bueno, si el canal me compró tal película, yo la repito, ya el canal lo pagó y esa repetición yo no pago ese derecho, ¿no? Y eso es lo que sí debería pasar, que en otros países sí se ganan, pero en Chile no. Entonces siento que ahí, obviamente, si hay voluntad política y si hay educación y si hay apoyo en eso, obviamente se empieza a educar y bueno, y a veces, muchas veces se tienen que implementar leyes para educar a la fuerza, ¿no? Entonces como que también creo que es una combinación de hacer, creo que en la pandemia hemos visto lo que la cultura en general fue vital para las ciudadanas, ciudadanos, para todas y todos, ¿no? El tema de salud mental, de entregarnos, sin eso hubiésemos estado todos locos, o sea, como definitivamente, y creo que hay un valor ahí que también viene de estas políticas públicas, ¿no? La cultura es una inversión, pero el protegerlo también es una inversión, Exacto. y es una inversión para todos. Entonces, creo que es una educación por un lado al que consume, pero también al que crea. Entonces, como que esa combinación, creo que me parece bárbara esta iniciativa porque no se había dado, y nosotros como productores, como asociación, empezamos a conversar sobre estas nuevas plataformas, también sobre todo lo que está pasando, de que hay nuevas plataformas que funcionan solo como si fueran una tiquetera y no como una sala. Entonces muchas veces estas salas pagaban ciertos derechos de exhibición y ahora los productores, si estrenan en ciertas plataformas, como Punto Ticket, por ejemplo, Sí. pasa que uno tiene que pagar esos derechos directamente a las sociedades de gestión. Y ahí hay una desinformación que te pasa, que por eso digo, a veces mucha desinformación, que no es que los productores quieran incumplir, sino que crees que la tiquetera lo pagó, pero en realidad la tiquetera no es la sala Hoyt, etcétera, que era distinto. Entonces, siento que ahora también hay que reinformarse en como reinvención que hay de lo digital, porque igual llegó para quedarse, ¿no? Como mix, va a haber este mix presencial online. Sí, bueno, ese es un trabajo pendiente, bueno, lo que decía José, esta cosa de reuniones en cantidad que tuviste, y como dices tú, pasa primero porque se informen los mismos involucrados, ¿no? Y sí, esta campaña tiene que ver con sensibilizar al público, pero es verdad, primero partir, es interesante lo que tú cuentas, Gabriela, esta historia de esta película que se piratean a este mismo equipo, ¿no? No se dan cuenta que es un perjuicio para ellos mismos, porque no solo una película, yo creo que en música también son pequeñas mini pymes que se arman, lo que nos contaba la Maite, no sé. Micro pymes. Micro mini pymes son, pero es un grupo, la Maite decía, que sé yo, 40, 50 personas, 5 años, te das cuenta, ¿no? Es mucha gente funcionando, pero no se olviden que, como dices tú, que una vez que se terminó, empieza todo este otro trabajo, el festivalear, lo que sé yo, o un disco cuando tienes que moverlo, etc. Y eso todavía es parte de lo que está entregando el artista, y es el minuto en que nos dimos cuenta ahora en esta pandemia cuán presente está. O sea, eso iba a seguir pasando, como dice Gabriela. Esto llegó para quedarse. Es así. Bueno, Roberto, tú representas la voz de los pirateados, en realidad. Sí, porque muchas esquinas del centro está tu libro por ahí. Y creo que ya el barrio bajo, barrio bravo es como común, o sea. ¿Y por qué decides participar en la campaña? Porque pareciera que fuera obvio que eres una persona afectada, pero no eres el único afectado. Y bueno, ¿y cómo crees tú, así como lo hemos visto acá, cómo podemos convencer a las personas de que, o como decía José, de que, ¿sabes qué? Por una cosa ética personal, tú no tienes que robarle el trabajo al artista, ¿no? Que va por ahí. Sí, o sea, partiendo por eso.
pero estoy de acuerdo que hay un tema educativo. A mí me ha pasado mucho en firmas de libros, digamos, de personas que en verdad no saben que me están pirateando, que no, en verdad hay un desconocimiento absoluto de lo que son los libros. Incluso confunden términos como biblioteca y librería. Y creen realmente que lo que están comprando en la calle o en algún lugar, porque hay librerías también que venden, digamos, libros piratas, sobre todo en las regiones, las provincias. Eh, Sí, Ellos piensan que finalmente es un libro que es original, oficial. Yo, de cierta manera, en un principio me molestaba en el sentido de en el ejercicio correctivo. Dependía igual. Si veía que era un cabro chico, no sé, 18 años, 17 años, le firmaba el libro igual, no tenía ningún problema. Pues si veía que era un hueón ejecutivo y que llegaba con el libro pirata, se lo firmaba pero con lápiz mina. Sentía que que era, era mi revancha en ese momento. Hubo buenos que se molestaron, bueno, me da lo mismo en todo caso que se molesten, yo tendría que ser molesto. Y lo que sí, obviamente, bueno, todo lo que se dio con el fenómeno de los libros, o sea, los tres están completamente pirateados. Yo he vendido 70.000 libros en 2 años y medio y me imagino que son 150.000 con los pirateados. Es harta plata la que se va, pero no lo pienso en ese sentido. Pienso que finalmente decidí participar en esta campaña porque obviamente soy una voz joven dentro de las personas que estamos escribiendo, que ha tenido relativo éxito y que ese éxito finalmente tiene que servir para algo. sí. Dentro de ese servir para algo, obviamente, establecer digamos, una posición. Y esa posición comprendo también la idea de que hay detrás de la dignidad que ustedes estuvieron hablando. No la mencionaron como idea, pero, o sea, como palabra, pero me parece que es lo que hay detrás. Sí. El hecho de pagar, digamos, por el trabajo ajeno. Yo ahora estoy haciendo una revista de fútbol, de corte revista, digamos, de literatura y fútbol, y una revista, o sea, digamos, inicialmente digital, en la que participan escritores y diseñadores, ilustradores de toda Latinoamérica. Qué bonito. Sí, no, sentí que era una mejor manera, o sea, que era la manera real que yo te quería empezar. Y en ese sentido pagué, y pagué bastante bien. Lo pagué en mi bolsillo, en este momento no tengo ningún auspiciador. Eh, Igual fue una fórmula estratégica. Sé que el proyecto va a andar bien, entonces prefiero que después del éxito ir a las marcas, no antes. Pero, y pagué bien, pues, o sea, yo también fui de los que comencé en Barrio Bravo escribiendo en redes sociales, lo que probablemente era algo mal visto, mal mirado, eh, pero encontré que esa era la única respuesta dentro de lo poco que pagaban otros medios. Incluso mucho era como, bueno, si te hacemos un favor por el hecho de que estés escribiendo acá, que colabora con nosotros y no es así. Me parece que hay que pagar un precio justo porque es un esfuerzo, porque es algo que emociona a la gente. Lo decía Rodrigo, cuando decía el acompañamiento que existe en un supermercado, en un mall, con una música, bueno, con un libro también, con un paisaje de tu vida, con el hecho de poder viajar a través del tiempo, que es una de las cosas mágicas que tiene la literatura. Sí. Y, y me parece que obviamente que todo ese tipo de cosas que te pueden erizar la piel o que te pueden generar algún tipo de emoción, son cosas importantes, no pueden ser simplemente algo superfluo, anual, o algo simpático, tiene un valor. Y en ese sentido la protección de los derechos de autor es un tema que tiene que comenzar a ser un tema y que me parece súper bien la estrategia de comenzar desde los propios artistas, muchos que no tienen idea de cómo funciona, y también desde un punto de vista propositivo y educativo, porque si finalmente vamos a condenar con el pirata, creo que estamos atrayendo lo que yo llamo finalmente la lucha y no la persuasión. Yo me considero una persona más de persuasión que de lucha. Porque lo viví cuando comencé a escribir del fútbol femenino, que era, digamos, algo nuevo, donde finalmente al principio eran simplemente puteadas, de por qué estaba haciendo eso. Y yo sentía que finalmente lo único que tenía que hacer era hacer un leve cambio de tono y poner, digamos, que
ese machito finalmente fuera capaz de ponerse en la piel de esa mujer apasionada por el fútbol. Y se consiguió. Y finalmente ahora puedo escribir de fútbol femenino y tienen los mismos resultados que fútbol masculino, y eso digamos, reafirma esa lógica finalmente de que las campañas tienen que tener un impacto, obviamente, pero también un impacto educativo o una intención educativa, y creo que esto lo tiene dentro de todo. Y obviamente, yo siento que tenemos una gran claridad de cómo se han afectado los derechos a partir de las nuevas tecnologías. Y también comenzar a discutir todos los temas sin tabúes sentimentales. El hecho de cuando te dicen, bueno, pero es que esa pobre señora que está vendiendo los libros, pero es que no es una pobre señora que está vendiendo los libros, finalmente ella es una víctima más lo voy a hacer así, el conche de su madre, que está imprimiendo y que es una pequeña mafia de los libros, y que también finalmente también lo hizo con las películas, con los DVD, con los CD, y también fueron matando todo eso, y las nuevas tecnologías también han irrumpido finalmente en el hecho de atomizarlo todo, y que finalmente los artistas siempre se vean en una desventaja económica. Entonces, dentro de esa desventaja económica y dentro de esa velocidad que tienen las nuevas tecnologías, lo único que queda finalmente es entenderlas y jugar también ese mismo juego. Y si no lo queremos jugar, obviamente vamos a perder. Y creo que una de las maneras de jugarlo es también participando en estas campañas, hablándolo, conversándolo y entendiéndolo. Así que esa creo que fue una de mis principales motivaciones. Es como involucrarme para también aprender y usar un poco lo que puedan ser mis redes sociales o la gente que me conoce y que valora lo que yo hago, que también sienta un grado de afecto por la campaña y que la valore y también la converse con sus amigos. Sí, estamos como en esa etapa de información. Yo en este rato aprendí un montón igual, yo creí que sabía, pero me falta. O sea, conocía, como te dije, el trabajo del SCD, lo que están haciendo ahora, José, en el ministerio me parece extraordinario. Y fíjate que todos hemos coincidido, incluso yo que soy periodista, de decir, oye, valoremos el trabajo, si hay un trabajo detrás. Y como hemos reiterado acá, en la pandemia se ha visto la importancia del trabajo de los artistas. Tú decías, si no nos habríamos vuelto locos, sí, probablemente nos hubiéramos vuelto locos, es verdad. Pero también, como digo yo, que yo hago crítica de cine, de serie, me encanta la música, por supuesto. Tenemos un programa con Marco Antonio de televisión, Bio Bio, que hacemos literatura también, y teatro, etc. Y como yo le digo muchas veces a la gente cuando hablo en redes, le digo, ¿sabes qué? La literatura, el cine, la ficción, no voy a mencionar lo que dijo alguien hace tiempo atrás, fue terrible, todas esas formas, el arte te permite entender la vida, tus procesos, tus dolores y tus alegrías, de una manera que nada más puede hacerlo. Es otra manera importantísima, que te permite una mirada más lúcida, más interesante. Es muy importante en nuestra vida. Como decías tú, no es solamente una entretención banal. Está bien, a veces uno necesita solo entretenerse, sí, también, está perfecto, pero además tiene ese valor. Y ese valor, detrás hay personas que están entregando su talento, su esfuerzo y un trabajo. ¿Por qué en Chile no van a tener nuestros artistas, escritores, realizadores, músicos, la retribución que uno ve que tienen en otros lados, ¿no? O sea, que les va muy regio, que ganan muy bien, que son escuchados en tantas partes. Eso tiene que pasar. Y claro, me parece que esta iniciativa ha sido fundamental, José, y que siga siendo, lo quiero decir, no nos quedemos aquí. Y esperemos que así como Gabriela, Rodrigo, Roberto, cada uno en su gremio, expanda esto, ¿no? Y se sigan haciendo esta información. Para allá vamos, supongo, José, ¿no? Sí, de todas maneras. Yo les pediría nomás tratar de difundir la campaña lo más posible. Están los videos, todo el tema de los derechos de autor fue regulado, así que está en orden, pueden compartirla libremente. Pagamos por eso.
Entonces, por favor, difúndanla también. Lo que les decía, en el fondo, la página del ministerio que está Eso. enfocada a los derechos de autor, que pueden poner en Google Unidad de Derechos de Autor y les va a salir la primera búsqueda, o también pueden poner en el fondo la página del ministerio, que es cultura.gov.cl/derecho de autor. Y en esa página, además del contenido de la campaña, hay preguntas. Hay una guía, por ejemplo, de derechos de autor, que es una guía que se hizo en el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pero que nosotros actualizamos, ¿Ya? precisamente porque han habido modificaciones. El tema del derecho de autor, digamos, es muy cambiante, sobre todo por las nuevas tecnologías, por el nuevo contexto, la nueva función que tiene el ministerio. Entonces la guía está actualizada. La guía, en el fondo, corresponde, es más o menos la ley de propiedad intelectual y las leyes especiales, pero hecha en base a preguntas, para que sea más fácil, en el fondo, de entender. Entonces, eso como complemento de lectura para el que quiera entender bien el tema de los derechos de autor, yo creo que es buenísimo que se metan a la página. Y también yo creo que estudiar un poco sobre el derecho de autor y tratar de entenderlo ayuda mucho a desmitificar ciertas cosas. En el mundo del derecho de autor, así como de forma caricaturizada, hay dos grandes bandos, los que son proteccionistas y los que son como libre acceso a todo. Pero la verdad es que eso es un poco un mito, porque el derecho de autor, primero, no puede ser desconocido, está reconocido como derecho humano, está en el artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos, está, digamos, también un tema muy importante, está en la Constitución y tiene que estar en la nueva Constitución también, el tema del derecho de autor, porque es un derecho humano. Pero también el derecho de autor buscar ese equilibrio y ese círculo virtuoso del que yo hablaba al comienzo, y por eso la protección siempre es limitada en el tiempo, y después de ese tiempo de protección, en que se entiende, digamos, como razonable para poder retribuir al autor y a su familia, digamos, las obras pasan a patrimonio cultural común y la gente puede usar libremente las obras. También existen, digamos, algunas excepciones, por ejemplo, si yo quiero citar, Roberto ahí conocerá también esa excepción, digamos, si yo quiero citar a alguien y no me estoy aprovechando, digamos, de la obra de otro, sino que simplemente quiero, digamos, hacerlo a título de cítica o de cita o de crítica, puedo hacerlo. Hay algunas excepciones, digamos, relativas a establecimientos educacionales, a bibliotecas, archivos, a museos. O sea, hay un equilibrio en el mundo del derecho de autor, y respetarlo no significa, en el fondo, una cuestión así como estricta, sino que significa, al fin y al cabo, en el fondo, respetar el trabajo creativo que existe detrás de una obra. Claro. O sea, a ver, yo con esta página, dime, no tengo que ir a consultar a un abogado especialista en derecho de autor. Yo con eso quedo claro, ¿no? Yo creo que siempre hay casos muy difíciles que incluso nosotros los abogados, bueno, yo estudié Derecho y también estudié música, así que Ah, tengo las dos partes, y eso ya, es bueno sobre todo para, yo me doy cuenta muchas veces del desconocimiento que existe en los abogados por no conocer el ámbito sí, propio, digamos, sobre el cual recae el derecho protegido, y me cuesta a mí también muchas veces en otro tipo de artes donde no tengo mayores conocimientos. El mundo, por ejemplo, de las películas y todo eso, como decía la Gaby, es un mundo súper complejo porque confluyen sí, muchos autores, son obras en general, obras en colaboración, donde hay muchos autores, el mismo mundo de la música también, por lo menos cuando yo sí, grabo un disco hay mínimo tres tipos de derechos: el derecho de autor de los compositores, el derecho conexo de los intérpretes y artistas y ejecutantes que tocaron las canciones, y el derecho conexo del productor del fonograma. Entonces ya hay una gama compleja de cuestiones. Entonces yo creo que siempre puede ser conveniente en un caso particular preguntarle a una persona que se haya dedicado al tema, pero te va a servir mucho en el fondo para poder tener un conocimiento general sobre la materia y poder entender cuál es la lógica que hay detrás del derecho. claro. Y eso, por ejemplo, yo creo que quizás sabemos más del tema musical gracias a la SCD, ¿no? Porque existe hace mucho tiempo y han hecho un trabajo largo. Eh, Quizás en el caso de los libros ya uno tiene esta noción que tú dices, que terminan los derechos a partir de tantos años, ¿no? Hay ciertos libros que se liberan, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos igual en este terreno en que aparece el online muy fuertemente, tanto para los libros como la música, y ahora las películas, ¿no? Las películas, yo no sé en este momento, ya sabemos evidente lo que es el pirateo, por supuesto, pero está esta otra área, Gabriela, yo no sé cómo lo van a abordar ustedes, si lo van a hacer también como plantea José, si se van a reunir, van a discutir, van a tener la asesoría de algún abogado especialista, porque los abogados se especializan en ciertas cosas, no es que sepan de todo, ¿no es verdad? Para enfrentar este mundo que está súper cambiante en relación a esto mismo. No sé,
Gabriela, no, ¿se te fue el micrófono? Ah, se te muteó. A ver, ¿qué pasó? Oye, en todo caso, ahí para complementar Ahí un poco voy. mientras. ¿Ahí Ahí sí? ya, listo. Dale, dale. Cosas que pasan, cosas que pasan. En el Zoom. La otra vez me tocó dar un premio y se reactualizó esto que Rodrigo hablaba antes de que estaba reactualizado, se reactualizó el tema y no me funcionaba el audio, entonces como que yo hablaba y nadie me escuchaba y me trataban de mutear, de desmutear. Nada, fue una vergüenza, así que me hicieron lenguaje, nada, subtitulaje y nada, no, un horror. En fin, yo soy un desastre, siempre algo hago. Pero no, con respecto a lo que preguntabas, claro, o sea, por ejemplo, desde la asociación sí se está como tratando de llevar a cabo, y es una idea de la nueva directiva y todo, explorar incluso que como en otros países, Argentina, por ejemplo, asociaciones como directores de cine, como el PCI, sacaron su propia sala virtual. Entonces tienen el tema de no tener que, sí queda una comisión muy baja para la misma asociación y para el mismo equipo que ve el tema de los estrenos virtuales en sala, y en este caso es para que los productores y los creadores tengan un porcentaje más chico, ¿no? Porque en las salas normales los porcentajes van entre 50 y 50, 50 para la sala que exhibe virtual, y un 50 más o menos el general, algunos van cambiando y todo, 50 para el productor o el distribuidor, el que tenga los derechos de explotación de la obra, ¿no? Entonces, también queremos explorar esa vía porque sabemos que el tema online es fuerte y que existen muchos productores que por un lado o trabajan con distribuidores o también están en este estreno independiente, de poder hacerlos ellos mismos. Entonces, muchas asociaciones lo están haciendo en otros países, como aprovechando como esto del online y generar estas salas virtuales, que no implica tener un espacio físico, ¿no? Una sala, etcétera, que tiene otros términos para implementaciones, otro presupuesto, y es algo que estamos explorando. El tema de cómo proteger aún más los derechos ante el tema de la piratería, porque una película que, por ejemplo, se estrena, como pasó con Tengo Miedo Torero, ¿no? Que se estrenó y al otro día ya estaba en YouTube. O sea, ya estaba ultra pirateada. Hay gente que la transmite en vivo a través de Face, compra la entrada, etc. Es porque claramente se convierte en este boca en boca, es como un éxito, y siempre te dicen, no, si es un éxito, antes era la vas a ver en la vereda o en la calle de alguna feria, ¿no? Y ahora ya la tenés como en estos espacios de Facebook, etc. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, a nosotros nos pasó con un estreno que tuvimos documental que les fue muy bien, El Negro, y que se circulaban por mensajes. Nosotros, no sé, hacíamos publicaciones sobre la película, compra tu ticket acá, y gente comentaba y decía, yo la tengo gratis por 500 pesos. Y uno se contactaba con esa persona y el mismo director les escribía y les decía, la estoy estrenando recién, ¿cómo la adquiriste? No, la grabé, la bajé. Entonces, también existe este tema de que hay plataformas, otras, no sé, por ejemplo, Amazon, Netflix o Cinépolis o el que está lanzando ahora Cinemark, tienen muchos, está como un poco más segura y es menos fácil, por así decirlo, piratear la película, ¿no? Otras, como usan las plataformas de Vimeo, es mucho más fácil, ¿no? Que las pirateen, etc. Pero claro, lo terrible es que te lo publican en la misma, no hay un respeto, ¿no? Entonces, como que hay que convivir incluso en términos de marketing, como que con agencias que hacemos las publicidades para nuestros estrenos decimos, bueno, no sé, veamos cómo usamos a favor lo que realmente ahora nos está dañando, que es esta piratería, y velan mejor calidad. Se están armando como este tipo de eventos, o sea, pre-show, con show incluso, o sea, con conversatorios, con generar algo que esté relacionado, no sé, nosotros mañana estrenamos una película que es Piola, y que se va a hacer con un pre-show, con música del hip hop, como que tratás de generarle una pantalla que si está pirateada se decida comprar ahí. Pero bueno, es algo que hay que explorar y hay que ver cómo nos organizamos y cómo seguimos, pero es como, nada, como, es algo el que, igual Chile está dentro de las estadísticas, o sea, de ser uno de los países que, digamos, en el consumo cultural
consume ilegalmente, por así decirlo, ¿no? La famosa piratería, es como dentro de Latinoamérica es uno de los principales. De hecho hay un estudio que están haciendo, a nosotros nos entrevistaron hace poco también, que estaban haciendo desde la ONU y la UNESCO también juntos el tema de la piratería y los derechos de autor, y entrevistaron a distintos países, como distintos productores, como para ver las reacciones y ver cuál era el diagnóstico que teníamos, ¿no? Y claro, Chile es como terrible en ese sentido. Entonces es como ver, como que tratar que por un lado las nuevas tecnologías o esto del internet nos permite poder amplificar mucho más y llegar a distintos territorios donde no había salas de exhibición, pero también tenés que combatir con el tema de lo inmediato y estar al otro día quizás en otras plataformas gratis, ¿no? Porque, por ejemplo, existen otras plataformas que son gratuitas, pero pagan a los autores, como Onda Media, por ejemplo, Claro, que pertenece al ministerio. Entonces, quizás es ver cómo se potencian también esas plataformas gratis y que la gente entiende, y los mismos autores, y pasa mismo con los festivales de cine, que también existen un montón, y el tema de la geolocalización, que solo sea para el territorio chileno, fue muy difícil hacer entender a muchos festivales como sí, podés exhibir la película, te damos la autorización, pero solo para el territorio chileno. ¿Pero cómo? Y no, porque existen agentes de venta, la película está comprada en otros países, y ahí uno se da cuenta y dice, incluso de nuestros mismos colegas, nos está, lo que hablamos anteriormente, hay poca información. Entonces creo que ahora hay que aprovechar de capacitarnos en todo y tomar de valor, el respeto, y lo que decía Roberto, ¿no? La dignidad a este trabajo, y que es de ambas partes, ¿no? Espectador y lo que uno ve como creador. O sea, José, en resumen, que le acertaron con esta campaña, por todo lo que estamos escuchando, porque todos llegamos al final, confluimos en esto, de que las personas tienen que entender, y hay un tema de dignidad aquí involucrado, un tema de respeto por el trabajo ajeno. Cualquier persona que trabaja debería entender, a ver, es como que me quitaran a mí mi trabajo, y es interesante lo que planteabas tú, Roberto, decía, a ver, hagamos desde el convencimiento, y esta campaña está en ese sentido, y de la educación. Y ustedes mismos se encontraron al hacerla de que había este desconocimiento. O sea que nos queda bastante por hacer en este aspecto, pero está abierto este camino, ya veo que han hecho un trabajo importante. Me interesé mucho en ese sitio, lo voy a buscar, lo vamos a, y sí, vamos a difundirlo, porque es importante, porque el sector artístico también es un sector que ha estado muy golpeado por la pandemia, y entonces no necesita que le den otro golpe más, como que le roben el trabajo, ¿no? Porque eso es lo que es la piratería, es robar el trabajo de otro, y ojalá lo entendiéramos de ese modo, ¿no? Así que bueno, estamos en la hora y un poquito pasados, pero estábamos como muy concentrados en esto, es importante. Gabriela, muchas gracias. Roberto, Rorro. Y bueno, por favor, con esto, ¿o no? Vamos a seguir en esto. De todas maneras, eso estamos a disposición, así que cualquier cosa que necesiten, y muchas gracias a todos los del panel, estoy totalmente a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar, gracias a quienes estuvieron. Muy informativo, muy ilustrativo, creo que quedamos todos más sabios, ¿o no? Así fue. Bueno, muchas gracias. Vemos. Chao, chao. Vemos. Chao.